montañas, en las cañadas y los ríos viven seres que no comprendemos. Seres terroríficos y seres benevolentes. Seres que están fuera de nuestra explicación. Seres que habitan lugares lejanos, también están entre nosotros, en nuestras calles, en nuestros hogares. Bienvenidos a Gritos del Más Allá, donde exploramos lo desconocido, lo misterioso y lo paranormal. Informamos, no asustamos. Prepárense para navegar en este mundo de mitos y leyendas. Mitos del más allá. Mitos del más allá. Programa paranormal de Armenia, Quindia, Colombia. Toma asiento y navega con nosotros en estas historias, mitos y leyendas. En las montañas y ríos viven seres más allá de nuestro entendimiento. Para algunos mitos, para otros leyendas, para nosotros una realidad. Bienvenidos a la 13ª temporada de Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Embárcate con nosotros en este viaje de no retorno. Conoceremos mitos y leyendas e historias que no se borrarán de nuestra mente. En vivo. Un cordial saludo para todos aquellos que se conectan a esta hora de la noche en Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. El espacio para hablar de todo aquello que nos genera tantas preguntas, pero que al final del día tiene tan pocas respuestas. Como siempre, dándole la bienvenida a todos ustedes que se conectan desde las diferentes emisoras que conforman esta señal de lo paranormal. Señal que llega a sus hogares y que además de eso les permite conocer un poco más de todo este recorrido en ese mundo que poco a poco se entrecruza con nuestro plano terrenal. Y hoy tenemos invitados muy interesantes, invitados que ya conocen y que hacen parte de toda esa investigación dentro de lo paranormal, que han tenido experiencias, que viven en ese mundo, para contarnos un poco más de aquello que en muchos casos rompe ese velo y pasa a nuestro plano terrenal. Pero antes de iniciar, les damos la bienvenida a todos aquellos que también se conectan a través de las redes sociales y aquellos que ya comparten esta señal de lo paranormal. Ahora, le damos la bienvenida a nuestros compañeros, miembros de este equipo de Gritos del Más Allá, aquellos que nos acompañan en cabina. Iniciamos con el saludo para el señor Arlex Parra. Bueno, un saludo cordial para todos a través de este espacio. Mil gracias por estar conectados una vez más a Gritos del Más Allá. Hoy estamos transmitiendo para ustedes estos ya últimos programas que vienen bien interesantes, unos programas que vienen cerrando esta temporada, para que lo tengan muy en cuenta, porque ya la próxima temporada arrancará la primera semana de julio, para que se vayan preparando, porque llegamos con más cositas interesantes en este Gritos del Más Allá. Y también pronto tenemos sorpresa, Gritos del Más Allá TV, pero eso le estaremos contando en qué canales estaremos saliendo a nivel nacional, para que estén muy pendientes. Ya estamos en esa propuesta con Alejandro Ledesma y bueno, pues estamos esperando que sea una sorpresa verídica, que todavía nos digan que sí. Estamos pasando apenas el demo en televisión local, que va a ser proyectado nacional, pero ahí vamos pasito a pasito. Eso es una sorpresa que les vamos a decir ya más adelante, en qué canal vamos a estar, dónde vamos a sonar, bueno, todo el tema. Pero por lo pronto apenas estamos haciendo los demos, mostrando toda la situación. Les ha gustado el programa radial, porque el programa radial pues se escucha en diferentes espacios, como Suldemaida 106.9, Latina en FM también, en los 98.1,
Y por supuesto los 97.9 que estamos aquí sonando a esta hora para Granada y sus alrededores. Entonces, muchas cositas importantes. Hoy tenemos un tema que tiene que ver con el ámbito femenino, pero bueno, seguimos presentando la mesa y les vamos a contar también que hoy tenemos varios invitados que nos están escuchando tras bambalinas, extra micrófonos, y que también son bien interesantes. Algunos de ellos tienen algún don, entonces eso también vale la pena hacerlo relevante y contarlo en estas historias de hoy, Alejandro. Claro que sí, Arlex. Recordarle a todos los oyentes que Gritos del Más Allá es un programa con micrófono abierto. ¿Tiene alguna historia? ¿Quiere compartirnos alguna vivencia paranormal? Puede hacerlo a través de gritosdelmasallá.car.co, o más fácil, nos buscan en las redes sociales como Gritos del Más Allá. Pero también le damos la bienvenida al señor Hugo Ernesto Arias. Muy buenas noches, Alejo, muy buenas noches, Arles, y a Valentina y a nuestro gran compañero que estuvo hace 8 días con nosotros, y a toda nuestra querida audiencia que nos está escuchando en este momento. Así es, penúltimo capítulo de Gritos del Más Allá. Recuerden que no solamente salimos también unas semanas de vacaciones, pero nosotros siempre vamos a estar no solamente acá en YouTube, sino que también en nuestro podcast. Así que muy pronto estaremos haciendo más actualización en el podcast también. Claro que sí, Hugo. Y también le damos la bienvenida a Val. Ya lleva 3 capítulos con nosotros, que hace parte ya también de esa mesa de Gritos del Más Allá frecuente con respecto a las historias, la parte del análisis y la investigación. Bueno, un saludo a todos. Estoy muy contenta de estar en un capítulo más. Espero que me sigan invitando para seguir contando historias bien interesantes. Y por último, el invitado que tuvimos la semana pasada, un invitado que ustedes nos han enviado diferentes comentarios, algunas preguntas, y además de eso pues que le envían también un saludo muy especial por contar una realidad con respecto a ese tema de la tanatología, que hace parte también de esas preguntas que tienen las personas alrededor de ese oficio. Ya lo decía el compañero Hugo en el capítulo anterior, una pregunta muy puntual, que con la respuesta que nos dio, pues nos deja conocer un poco más allá de lo que ocurre en ese mundo. Estamos hablando ni más ni menos que de Jonathan Jair, que el día de hoy nos acompaña nuevamente. Muy buenas noches para todos. Vuelvo y repito, os reitero, es un gusto y un placer estar acompañándolos, y estamos acá para todo lo que necesiten, todo lo que les podamos colaborar, y siempre será la verdad. O sea, acá a nadie le vamos a decir mentiras, a nadie vamos a encarretar, a nadie le vamos a meter cuentos, sino simplemente para que la gente sepa la verdad de las cosas. Ese es el fin que estamos haciendo en este programa. Y la búsqueda incansable porque las personas comprendan, como ya ustedes lo han escuchado en muchos capítulos, desde lo más básico hasta lo más complejo posible. Gritos de Más Allá no se caracteriza como un programa que busca asustarlos, un programa que les cuenta cualquier historia en búsqueda de likes, en búsqueda de fama. No, un programa que se enfoca en que ustedes comprendan desde los conceptos básicos, palabras técnicas que las hacemos simples para ustedes, y esas historias que nos comparten, mismas historias que nos permiten traerlas a cada uno de los micrófonos, traerlas a cada uno de los programas, para que si usted, aquel que nos está viendo, nos está escuchando, en algún momento tuvo una historia similar, pues no tenga miedo, compártala. Muchas personas puede que en algún momento hayan tenido esa misma experiencia, y con ello pues sale de ese miedo que se presenta a la hora de hablar del tema de lo paranormal. No cuento la historia porque van a creer que estoy loco. No cuento lo que me ocurrió porque van a decir que de alguna otra manera estaba bajo los efectos de sustancias psicoactivas. No, en Gritos del Más Allá todas esas palabras, todas esas historias son válidas, y esas historias hacen parte de sus realidades. Aquí no estamos imponiendo una realidad general para todos. Cada quien tiene su forma de ver el mundo, y a cada quien le ocurren los fenómenos dependiendo a su creencia, a su momento, a cómo se sientan. Arlex, hoy tenemos un tema muy interesante, un invitado de esos mitos y leyendas que tratamos de que en toda esta temporada estén presentes. Preservar ese folclore de lo paranormal en Colombia que lastimosamente estas generaciones han dejado perder un poco. Y también hay que entender, no es todo culpa de ellas, sino más que nada de la digitalización de muchas cosas y la facilidad de consumir contenidos. El mundo de lo paranormal para nosotros era algo interesante en el tema de mitos y leyendas, porque nos permitía ver y conocer esos seres que eran inexplicables, seres con historias a veces desgarradoras, pero que tenían una esencia de algo que no era común y por ello nos llamaba la atención. Pero hoy
quién nos acompaña en este programa. Bueno, la invitada de hoy se hace llamar La Taconera, es un tema bien interesante, volvemos con las mujeres, hace 8 días teníamos un invitado masculino, ahora un invitado femenino, que hace parte de esta cultura de lo paranormal, de los mitos y leyendas que tenemos cercanos, para que la gente se dé un poquito cuenta de lo que sucede en realidad, porque son mitos que se van dando en el trasegar del tiempo y uno va entendiendo que las situaciones que se presentan vienen a veces de la magia negra, de la magia oscura, de esas maldiciones que también recaen sobre los pueblos, de esas maldiciones que recaen sobre las personas, y eso es lo que nosotros queremos contarles aquí a ustedes, a los que están viéndonos a esta hora, ¿no? Y obviamente los que nos escuchan en FM, para que entiendan un poco que hay maldiciones. Por ejemplo, antes de entrar con la invitada, que se hace llamar La Taconera o es llamada La Taconera, también encontrarles también estas maldiciones que vienen, porque ella dentro de su historia tiene una especie de maldición, y aquellos padres, esto va para los padres y madres, mucho cuidado con lo que dicen para sus hijos, porque muchas veces estas maldiciones trascienden a generaciones completas. Sí, tenemos la maldición de la Casa de los Dos Palmas, que es una novela antioqueña que conocemos algunos en Colombia, pero digamos que el tema de las maldiciones tiene que ver también con la recurrencia de qué es lo que nosotros decimos para nuestros hijos. A veces en un momento de ira, en un momento de cegación, por así decirlo, echamos una maldición y pues no medimos las consecuencias. Entonces a veces maldecimos generacionalmente, hasta 7 generaciones, a una persona simplemente por una rabia o por no saber nosotros, digamos, qué manejar. Arlexi. Y ahí entra un tema especial con las brujas, que también las brujas lanzan maldiciones, que las hay, no sabemos si existen, pero que las hay. Y a propósito de La Casa de los Dos Palmas, una novela colombiana muy interesante, ahí es donde también se nos muestra esa otra cara. No la cara de que llegó una bruja y me tiró una maldición, llegó una persona que maneja hechicería y me maldijo, no. En el caso de Las Casas de las Dos Palmas, fue el mismo sacerdote del lugar quien maldice a la familia a raíz de sus comportamientos. Una maldición que lleva a la ruina a toda la familia que habita la Casa de las Dos Palmas. Hay algo que ha coincidido en cada uno de estos mitos y leyendas, ocurren como castigo y quedan ahí, de alguna u otra manera, siguiendo un ciclo, purificando algunos castigos similares a los que cometieron, o hay otros casos en los cuales esas personas simplemente son dadas por la naturaleza. Lo tenemos en el caso de la Madre Monte, que es una entidad que no es directamente salida de una maldición. Sí. Más tenemos el hombre caimán, que esa viene de un trabajo que se realiza y está castigando a aquellos que de alguna u otra manera pues lo que hacen es daño a los ríos. Lo sabemos que en el lugar del hombre caimán, un lugar muy interesante, que de hecho hay una fiesta alrededor de él, hay una celebración, sí, hay muchas cosas. Se dice, según la historia, que él castigaba a aquellos que pescaban el pez pequeño, es decir, cuando aún no se había desarrollado. Entonces cuando eso ocurría, pues salía el hombre caimán de esas cuevas, de esas cavernas, y se lleva a las personas hasta desaparecerlas. Sí, señor, y hay un saludito rápido que veo a alguien que llegó, Fernando Palomino Posada. Un saludo para el profe Palomino, que hace parte de Cintro Deportes, que también está en estos momentos en sintonía. Y bueno, pues hablamos de La Taconera. Pero antes de irnos con ella, antes de hablar con ella, para irnos con La Taconera, recuerden, todo lo que tiene que ver con estos espectros, con todo lo que hemos buscado durante esta temporada, ha sido una recopilación de información que hemos tenido y que hemos venido buscando dentro de la historia o la cronología o los mitos y leyendas del eje cafetero, algunos ampliados, por ejemplo La Llorona, que es una invitada recurrente porque es la más conocida y digamos que tiene muchos formatos, desde la mexicana colonial hasta la que tenemos en Colombia y etcétera, etcétera. Alejandro, ahora sí. Claro que sí, Arlex. Antes de continuar con esta invitada, vámonos con saluditos. Marcelo Fernández desde Argentina nos dice lo siguiente: buenas noches, amigos míos, desde Monte Grande, BS, Argentina, escuchando y haciéndolo aguante. También por acá nos dice Alba Lucía García Rodríguez: muy buenas noches, me gustan los temas que tratan, sabemos que hay cosas que algunas personas no pueden manejar y entonces cuestionan lo que se habla aquí. Pero bueno, cada quien en su tiempo de evolución. También le damos el saludo a Lucenit Soler y a Ofir Soler Muñoz. Sí, señor. Entonces arrancamos. ¿Qué piensan primero nuestros compañeros de mesa? Ya no son ni tan invitados, uno después de 2 programas ya no es invitado. ¿Qué piensan ustedes de La Taconera? ¿Qué piensan de este ente antes de entrar en explicación profunda? Y aquí de hay algo importante. Nosotros estábamos hablando de la taconera de Salento, sí, y ellos encontraron información de una taconera que se repite. Y volvemos al mismo tema, un mito y leyenda
que se replica en otras partes. Recuerde que hoy también estábamos leyendo un libro de diferentes, digamos, entonaciones paranormales, y ahí encontramos Un glosario. un glosario bien interesante donde hablaba sobre algo que usted le puede dar energía, y que yo le decía que el tal Slenderman es algo de las energías compiladas, porque él no existía, pero a la gente, al crear o a darle la intención, darle el poder, pues él ya aparece en escena y se queda ya indefinidamente, porque pues hace parte de un miedo que se le De una dio, histeria colectiva. de una histeria colectiva, de una energía colectiva que se le entregó, y él ya tiene, digamos, que su presencia y ya se queda. O sea, a veces nosotros quedamos los propios monstruos dentro de nuestro mismo miedo, dentro de nuestra misma necesidad a veces de sentir algo. A ver, también generamos eso. Lo que pasa es que tenemos que recordar igual que a todo lo que se le da la fuerza, todo lo que se cree es positivo. Entonces, por ejemplo, cuando nos hacen un trabajo de brujería, ¿sí? Que lo he visto cómo lo hacen y he visto cómo le hace la persona, siempre se vuelve efectivo cuando la persona le da poder. Cuando la persona cree es cuando le da poder. Eso es normal. Quiero hacer un paréntesis acá Sí. sobre lo que estamos hablando, sobre las maldiciones. Las maldiciones van de generación en generación, ellas trascienden, Sí. ¿sí? Y son unas cadenas que nosotros no vemos, pero sí llevamos ese lastre y lo lleva a nuestra familia, a nuestros hijos, y nosotros recibimos eso de nuestros padres, de nuestros abuelos, y esas maldiciones son reales, son 100% reales. He visto cómo pasan, y he visto también gente que trabaja o tiene el conocimiento para quitar esas cadenas, romper esas cadenas de esas maldiciones que llevan, ¿sí? Y pues yo lo digo pues, personalmente, yo una vez tomé la decisión con mi papá. Mi papá era una persona que tenía un humor muy fuerte, Sí. y un día yo tomé la decisión y yo dije, venga, eso es lo que yo quiero para mi hijo, yo no quiero esto para mi hijo. O sea, fue algo que salió así, y yo tomé la decisión de cambiar. Yo me parecía mucho a él, demasiado, y yo mismo tomé la decisión de cambiar, y yo mismo rompí esa cadena. Me volví una persona completamente diferente, con unos pensamientos completamente diferentes. Pero tanto así que en la familia mía, sí, por parte de mi papá, es una maldición que no sé si fue a mi abuelo, a mi bisabuelo, a quién fue el que le hicieron esa maldición, pero toda la familia siempre quedó lo mismo, siempre todos quedan solos, pero yo tomé esa decisión un día de romperla y lo Bueno. logré hacer. Qué bueno, ahí hay historias reales, Alejandro. ¿Quién más de nuestra mesa? Bueno, respecto a ese tema de las maldiciones, o lo que tú mencionabas ahorita, yo pienso más es que la palabra tiene poder. Siempre he creído en eso de que la palabra tiene poder. Si te lo dice tu mamá, si tú mismo te levantas y decretas algo, yo pienso que la palabra tiene poder. Y precisamente eso es lo que alienta a esos entes que no existen, pero uno mismo los Va crea. creando, sí. Hugo. Así es, las mismas palabras de una madre para mí son sagradas, porque no solamente se cumplen al instante, y además es una advertencia como antes de tiempo. Bueno, es como cuando uno estaba niño y le decía a uno a la mamá, no siga jugando ahí que se va a caer, y al ratico uno se caía. Literalmente pasa, literal. porque es que es así. Pero no sé si el director ya diga, iniciemos con la historia. ¿Qué tiene la taconera? ¿Qué tiene la taconera? Arranquemos, que Bueno, ya está con iniciemos. ganas de contar la historia. Iniciemos justamente con un viaje hacia el siglo XIX en Salento. La taconera es una mujer muy hermosa y elegante que vivía en el municipio de Salento en el siglo XIX como tal. Era conocida por su belleza, su pasión por la música y el mismo baile, y su amor por la vida como tal. Una muchacha que estaba llena de vida y era muy dedicada así como tal cuando era así adolescente. Entre esos tiempos se enamoró justamente profundamente de un hombre muy apuesto que tenía mucho dinero y era arrendatario o propietario de una gran hacienda en el municipio. Además de que era dueño de esa hacienda, era dueño de otros locales como tal en el municipio. Sin embargo, el hombre no correspondía al amor de ella. El man nunca la quiso, y ella sí estaba desesperadamente por el man. La misma desesperación guió a la taconera a estar justamente hacia el rechazo por muchos años, y su traición siempre fiel a seguir amando a ese hombre. Se dice que se convirtió en una figura solitaria y trágica, pero antes de eso justamente vamos a hablar de la aparición.
Pero la antes misma de que tapa. vayamos con la operación, Hugo, aquí hay algo que se parece mucho al tema de la muelona Sí. y el tema de la De cabellona. mismo. Ujú. Se repite ese ciclo de esa mujer que es rechazada de alguna u otra forma o que tiene, digamos, una obsesión con algo Sí. y esa misma obsesión la lleva a un castigo. Ese castigo es esa maldición que se prevalece. Pero aquí es donde llegamos a hacer esa pregunta y ya vamos nuevamente con Hugo y las apariciones. Sabemos que en la cabellona, pues esa búsqueda es a las mujeres que son bonitas para de alguna u otra manera desfigurarlas, al igual que la muelona. Son casos en los cuales castigan o infidelidades o que buscan directamente a las personas que son más bellas que ella Sí. para destrozarlas. Ahí es donde vamos al punto y hago la pregunta antes de que Hugo nos la dé la respuesta. ¿Ustedes a qué creen que aboca esta muchacha? Vale. No. No, no le encuentro todavía una respuesta. Sí, no. ¿Qué aboca? Lo que pasa es que, pues yo opino, siempre cuando uno quiere algo y pasa a ser un reto, Sí. ahí es donde ya está Una el obsesión. inconveniente, se vuelve una obsesión. Hay una canción, por ejemplo, de Maná que se Sí. llama El Muelle de San Blas. Yo creo que todos la hemos escuchado. Sí. Sí, prácticamente se muere ahí, en ese muelle esperando a esa persona, porque ya no es un amor, sino una obsesión. Debido a esa obsesión es donde tanto los hombres como las mujeres pasan a esa segunda fase o a esa segunda etapa de la brujería de estar buscando una persona que les ayude, entre comillas, a la fuerza a tener a esa persona que ya no la aman, sino que simplemente dicen que tienen que ser de ellos. La necesitan simplemente por el hecho de tener un trofeo, Exacto, sí, de ya. adquirir algo. Yo me vuelvo poseedor de una rebeldía y de un apego a algo que no voy a poder tener En circunstancias en normales. circunstancias Eso. normales y voy a empezar a hacer el tema. Por eso nosotros le hemos recomendado mucho a la audiencia con Alejandro que no se pinten los glifos y estas cosas que a veces aparecen en TikTok, que le Las dicen runas. las runas, que usted dice que si junte la runa yo no sé qué y el número tal, sabiendo que usted no sabe a quién está Directamente relacionada a esa runa. Y entonces a veces se vuelve un poco peligroso este tipo de metodologías que se utilizan para desarrollar algo que tiene que ver con brujería, con métodos de prosperidad y demás. Nada que tenga que ver marcado en el cuerpo está bien visto, primero que todo. Segundo, nada que tenga que ver con sangre. Si usted tiene que matar un gato, tiene que desvivir un perro, lo que sea, nada que tenga que ver con un animal, persona o cosa, está bien porque son métodos que se están utilizando para generar altos niveles de energía negativa, porque quitarle la vida a un ser, estamos hablando de un alto nivel Y de encarcela energía muchas negativa. cosas, Ajá. la desesperación del animal, la desesperación de no saber que el dolor, porque pues se sabe que las personas que hacen este tipo de actos, que son muy cuestionables, pues no van a tomar Son abominables porque Ajá. usted está quitando la vida. no van a tomar la, digamos, la forma bonita de hacer el trabajo, sino que van por un propósito, hago lo que tengo que hacer sin importarme a quién se lo estoy haciendo. Pero no solo eso, es lo mismo que les explicaba en el programa pasado. Siempre la gente lo hace pensando que esa es la forma de hacerlo, Cuando pero puede. siempre todo ha cambiado y nunca va a un beneficio. O sea, la persona que lo hace nunca va a tener el beneficio, ¿sí? Eso Está está la letra más pequeña. que claro, sí. Esa es la eso. letra pequeña del Pero, negocio. pero en ese contrato, en esos contratos, la letra pequeña nunca existe, o sea, no se ve, ¿sí? Pero cuando usted lo ve con lógica, se da cuenta de que lo que dice Arlex, o sea, si usted va a hacer algo que no tiene lógica, ¿sí? Algo de matar un animal, de hacer un pacto de sangre o algo, Sí. de ponerse algo en el cuerpo que ni siquiera usted tiene el conocimiento y que siempre va todo más allá. Yo siempre he pensado en medio de mi ignorancia de que todo es real, absolutamente todo existe. Sí. Y tengo un amigo, como les contaba la vez pasada, que él tuvo la experiencia de ver una sirena real en México. Entonces yo siempre digo, todo lo que la gente dice, todo existe, porque a todo le dieron el poder, todo le dieron una fuerza. Lo que decía acá la compañera, es el don de la palabra. Entonces Sí. es la fuerza y eso es lo que hace de que pasen tantas cosas. Pero eso, o sea, obligado, nunca nada. Y el problema es ese, o sea, tanto los hombres como las mujeres siempre van a vivir ahí como en ese castigo, en esa pena, en esa zozobra, porque ya no lo pueden tener y tienen que obligarlo, ¿sí? A esa persona a estar. Y yo les digo una cosa, yo vi eso
O sea, yo lo vi como lo hacían y esa persona me decía a mí, yo llego a esa parte, yo llego a donde ella y yo me quiero ir, pero no soy capaz de ir. Y resulta de que lo que la gente no sabe, que es lo que ustedes dicen que la letra chiquita o pequeña, es que todo se devuelve. Todo se devuelve. O sea, todo se En devuelve. la mayoría de estos casos, cuando se rompe, el odio es completo a la persona. Y es un odio injustificado para la persona que no sabe qué le hicieron, Sí, pero naturalmente el cuerpo rechaza a esa persona porque entiende qué fue lo que hizo. claro, eso es verdad y el problema es ese, la gente no entiende eso. O sea, si a usted no le gusta, si usted ya tiene a alguien, una persona que le haya gustado y no le paró bolas, es porque ahí no es. Ahí no es. No Sí, las moleste energías más. no cavilan, no empatan, no embonan. Otra cosa con el tema de ese trabajo de voluntades es que ocurre algo y a veces da como el efecto momentáneo, la persona que está haciendo pues ese trabajo da un efecto momentáneo, pero luego es un efecto rebote, que yo quiero pues atraer a Alejo, por ejemplo, y le hago el trabajo y de momento Alejo me corresponde, pero luego eso se, ¿cómo se dice? Se mallogra. Se vuelve. Se mallogra y entonces se sale de control. Sí. Después he visto casos de gente que hace este tipo de trabajos y luego la persona se obsesiona tanto que ya no quiere, o sea, ya no quiere eso, o sea, el trabajo se mallogró, como dicen ustedes, y ya le coge pereza a la persona. A la persona. Después de tanto insistir para traerla, termina cogiéndole pereza. Y de ahí es donde salen esas historias. Porque esa persona que hizo ese trabajo, o pagó para hacer ese trabajo, o hizo ese pacto, ya queda ahí Marcado. siempre detrás de esa persona, y esa persona ya no quiere. Y hay veces lo hacen por jugar. Simplemente yo Miremos a ver qué pasa. me obsesioné con Vale, entonces yo lo voy a hacer y lo voy a mirar y me gustó un ratico, pero yo le voy a hacer un trabajo para que sea mía, pero ella después eso se me va a volver y se me va a volver un pegote y yo ya no quiero ese pegote y yo no la quiero encima. Entonces eso también se revierte y muchas veces genera esos problemas. Bueno, vamos a- traemos esta pregunta para hacer y más o menos comprender un poco esos castigos que se presentan con las obsesiones. Pero antes de escuchar el por qué y el qué hace esta invitada, que la tenemos acá, ese mito y leyenda de la taconera, vamos a un corte un comercial. corte de comerciales y ya retornamos aquí a Gritos del Más Allá. Yo iba llevando a mi novia para el trabajo. Tenía afán porque no quería que llegara tarde. La velocidad no me permitió reaccionar. La perdí a ella y perdí mi pierna para siempre. Todo ocurrió como tan rápido que se acabó en un instante. Pienso en la vida que hubiésemos podido tener. El exceso de velocidad puede tener consecuencias fatales. Bájale al acelere. El cambio climático afecta a nuestra madre tierra. Es tiempo ya de hacer un alto. Cada quien desde su hogar puede marcar la diferencia. Cuidemos la energía eléctrica. Apaga las luces que no utilizas. Cambia los bombillos tradicionales por ahorradores. Aprovecha al máximo la luz solar para evitar el consumo innecesario y excesivo de la energía eléctrica. Desconecta los aparatos que no estés usando. Procura usar pilas recargables. Es responsabilidad de todos cuidar nuestro hogar común. Si tiene conocimiento de posibles hechos que afectan la integridad policial, infórmenos a través de la línea 166, marcando desde cualquier parte del territorio nacional. Yo iba llevando a mi novia para el trabajo. Tenía afán porque no quería que llegara tarde. La velocidad no me permitió reaccionar. La perdí a ella y perdí mi pierna para siempre. Todo ocurrió como tan rápido que se acabó en un instante. Pienso en la vida que hubiésemos podido tener. El exceso de velocidad puede tener consecuencias fatales. Bájale al acelere. Ciclistas, conductores y peatones, compartimos la vía y nos seguimos haciendo daño. Es necesario. Todos los días son 16 personas que pierden la vida. Vidas que no son una cifra.
Mi mamá se llamaba Esther Ramírez Restrepo. La camioneta los tiró a los dos, pero el golpe más fuerte lo recibió mi madre. Eso uno no lo acepta, porque uno no quiere que sus padres mueran tan violentamente. Movernos es parte de lo que somos. Así conocemos, disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volante. Hijitos, esto es un compromiso de todos, tanto ciclistas como peatones, conductores. Todos caemos en la vida, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando. Que no sea la última vez. Salvemos vidas en la vía. En vivo. Continuamos en Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. El espacio para hablar de todas esas cuestiones que nos generan tantas preguntas, esos seres paranormales, esos mitos y leyendas. El espacio para comprender un poco más de ese plano que poco a poco se entrecruza con nuestro plano terrenal. Sí, y señor. hoy, nuestro mito y leyenda invitado es la taconera del municipio de Salento. Tenemos varios casos, tenemos el caso de Salento, que es el que está de manera general en el programa, pero también hay casos que se presentan en diferentes países. Antes de irnos con ellos, Huguito nos estaba comentando un poco sobre ese aspecto, sobre esas apariciones de la taconera. Así es, seguimos todavía en el siglo XIX en este viaje paranormal como tal con esta invitada. Pero aún así nos quedamos un poquitico para saber cuál fue el motivo de qué le pasó a ella cuando ella veía que su amor no le correspondía. La taconera, después en ese despecho, estuvo mucho tiempo a través de ese rechazo y esa traición por su amado, y se dice que se convirtió en una figura solitaria, vagando y trágica siempre por las calles de Salento, llorando y lamentándose a su suerte. En su desesperación, la taconera buscó la ayuda de una bruja local, que le prometió que le iba a hacer que su amado la quisiera a ella de por vida. Pero justamente la bruja tenía otros planes. Justamente le echó una maldición. La mandó a vagar por toda la eternidad vestida con un traje tradicional de mujer campesina y tacones que le hacían ruido al mismo caminar. La misma aparición de la taconera se dice que aparece en las noches, especialmente en lugares solitarios y oscuros, como caminos rurales, cementerios, casas abandonadas. Los que la han visto describen su presencia como una aterradora y misteriosa total. La taconera se presenta como una figura alta y delgada, vestida con un traje negro y tacones que hacen ruido al caminar. Algunos dicen que su rostro es pálido y demasiado, con los ojos que aparecen hundidos y sin vida. El significado de esta misma leyenda de la taconera nos dice que a través de una desesperación conlleva una misma maldición. No sé ustedes qué piensen. Bueno, y lo tenemos. El aspecto físico se parece mucho a los que ya tenemos, ¿no? El aspecto de esa mujer demacrada, una mujer consumida por lo que ya hablábamos anteriormente, esa obsesión. Una mujer que se descuidó completamente, una mujer que está en los huesos, en la mayoría de los casos, se carcome por esa misma cuestión. Y entender acá que la taconera directamente le salió el juego mal. Fue a hacer algo, no le hicieron lo que le iban a hacer. Sí. Y como se dice coloquialmente, llevó de la rumba. Resultó ser un engaño totalmente. Es que, además, la desesperación totalmente de ella ver que no hemos hecho nada, o sea, a su suerte, ella estar llorando o ella mendigando por un amor que el man solamente decía, oye, ¿para qué lo voy a querer? Entonces ella la condujo a esa misma desesperación. Y hay dos variantes, Hugo, con respecto a lo de la bruja. La primera es que cuando llegó ella a hacer el trabajo, pues a solicitar el trabajo, la bruja recibió la orden de que no podía hacerlo y que debía castigarla por la obsesión que tenía. La otra historia lo que relata es que la bruja tenía una deuda y la utilizó con la primera persona que llegó al lugar. Lo mismo que hablamos del tema de las runas, el tema de las marcaciones. No se las hagan, señores, es una recomendación. O sea, ustedes pueden querer tener dinero fácil, pero a veces es complicado. Mejor más bien vaya a darse un bañito de sal en un río y verá que eso le sirve, o péguese con unas maticas, con jabón rey, con jabón rey en el río, y en boquilla, en boquilla, que haga frío, que usted se sienta vivo y verá, eso sí le va a ayudar mucho.
para ese tipo Para de situaciones. avisparse. Por lo menos para avisparse y no dejarse robar más. O la platica. trabaje. Bueno, no, pues sí, no hay trabajo, pero bueno, digamos que el tema es no esperar que la bendición llegue de momentos mágicos, Nada es gratis. meros momentos Disney, no va a existir, eso solamente existe en lo que estamos viendo de ideas nomás, pero es complementar la realidad con algo que a veces nos están vendiendo, o sea, nos están vendiendo algo a través de las redes sociales que no sabemos hacia qué ser está intencionado, a qué ser puede ser, porque nosotros podemos estar ¿A dónde marcándonos direcciona? una runa o no sé, alguna vaina rara, y eso está intencionado a un demonio, a un espíritu, a una maldición generacional, y se están liberando y uno está pasando a hacer el relevo de esa eso. cosa. Entonces, Como mucho el cuidado. barquero, que al entregar la moneda, el que quedaba ahí. Exacto, lo era el reemplazaba. barquero, exacto, sí, ya ese tema de entregar una moneda o dos, porque a Queronte se le paga es con 2 monedas. Con 2 monedas. Pues las que se le ponen a los muertos en los ojos. En los ojos. Entonces, con esas 2 monedas usted puede pasar el río Estigia, que es el que lo lleva a usted o lleva las almas perdidas. Entonces, digamos que son temas que vienen de la mano y que hacen parte de una realidad que a veces nosotros desconocemos y muchas veces nos ponemos a jugar, algunos juegan con la ouija a ver qué pasa y está bien explorar, pero mucho cuidado también con lo que se hace porque no sabemos Si usted qué sabe que de condición alguna otra puede manera, tener, sí. ajá, si usted sabe que de alguna otra manera ¿Qué le está rebote? dando la intención de Ajá. que lo van a asustar, pues hombre, esto está trayendo esa intención que tiene y la está depositando en un pedazo de madera con un poco de letras. Pero es que hay, o sea, hay de explorar a explorar. Sí. ¿Sí? Claro. O sea, una cosa es explorar para saber, ¿sí? Sí. Y buscar para poder entender. Entender. Y Ajá. otra cosa es que ya la Hacerlo. curiosidad lo lleve a hacerlo y ya empiece más curioso y hacer cosas que no debe hacer y que no es que no debe hacer, sino que ya no es capaz de manejar. Ya no es capaz de manejar. Que lo superen a uno. Exacto. Y no sabe a qué termina rindiéndole culto a la final. Exacto. Es más bien uno saber sobre qué línea está pisando y sobre qué línea me va a entregar. O sobre qué línea no debe O pisar. que sobre qué línea no debo pisar. O sea, simplemente la exploración también viene con unos precios alrededor y a veces usted tratando es como, ahí voy a entrar con un tema de policía, es como la droga. Si usted entra en la droga ya es difícil salirse de ese tema. Entonces, mire que ese tema es importante porque si nosotros sabemos administrar todo lo que tenemos de nuestra energía y no la estamos desgastando en cosas que no vienen al caso, pues sinceramente no estamos buscando al brujito de turno, al chamán de turno, a que nos ayude otra persona que no sabemos con qué intención. Recuerden, la persona que le quiere ayudar no cobra, por lo regular, no cobra. O sea, obviamente alguna persona le va a decir, no, deme para la gaseosa, deme para comer o téngame 15 días en su casa, alguna cosa, porque pues estas personas que se dedican a servir muchas veces mantienen con una mano atrás y otra adelante, pero el tema es siempre tratar de ayudar a las personas. Y por acá Marcelo Fernández, antes de continuar con esa idea, nos dice, se le pagaba con 2 bolos, así se le llama la moneda griega. Arles, Sí, 2 bolos. pero mira que Gracias, Marcelo. no es que la gente diga que le regalen. Lo que pasa es que cuando la gente sabe y lo ayuda a usted, De a naturaleza. Sí, de naturaleza, o sea, porque sabe, a usted le nace dar como ese aporte a esa persona, Sí. por lo que le ayudó a hacer. Claro. Más no que sea que la persona que sepa se lo pida, porque eso... Por lo regular nunca no se sucede, lo- pero a veces, por ejemplo, dicen, no, yo necesito en dónde quedarme esta noche. Ah, no, eso es Ese- claro, ese eso sí tipo ya, de situaciones suele eso suceder, ¿sí? Sí, porque en efectivo sí. Donde No, iban no, no, pijados. Yo- ¿Ah? Donde iban pijados para subir ahorita. Imagínense, como en Génova. Pero bueno, el tema con eso es que del decir al hacer hay mucho trecho y de la acción a la decisión, que es otro tema que uno tiene. Uno decidir a hacer acción ya es diferente. Y cuando nosotros nos enfrentamos a hacer, digamos, un rito que tiene que ver con desvivir un animal, ya las energías van a cambiar y se van a tornar muy diferentes. Y hay una intención diferente, Arlex. Ah. Usted matar a alguien no es lo mismo que ir y quitarse un cordón, Por tirar eso, un zapato a por la eso, cañada. desvivir un animal con una intención X, o sea, Un propósito. Sí, hay un propósito, por ejemplo, Es usted abandonar prácticamente la humanidad. usted desvive una vaca porque usted necesita alimentarse, un conejo porque usted necesita alimentarse, X o Y animal por alimentación. Y usted debería agradecer en esencia Exacto. el sacrificio de ese animal porque nos está bendiciendo con comida. Pero usted hacerlo por otros méritos que no son los
de buena proposición no sería lo correcto. O sea, esa ya es una energía corrupta, ya está corrompido todo. Y lo que se carga la persona, porque esa energía la carga la persona que lo haga. Entonces eso es como una bola de nieve. Y eso empieza a impregnar a las personas alrededor. Sí. Al final de cuentas, y como se dice coloquialmente, ese dicho, la manzana podrida hace que las demás se dañen. Sí, eso es verdad. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque muchas historias empiezan como la de la taconera, empiezan con un amor, pero terminan con una decepción, una traición y una maldición. Entonces, señores, señoras, traten de ir por la buena. Si la energía no embona, si la energía no encaja, no busque, por ahí no se obsesionen con cosas que no pueden tener. Obviamente llegará el momento, y va a sonar a la frase de cajón, llegará el momento en que le llegue la persona indicada o el ser indicado, pero por ahora no se busquen ayudas con brujos, con chamanes, con ese tipo de cosas que llaman amarres, con esas cosas que es ir a hacer brujería en los cementerios, nada de eso, porque eso no conlleva nada bueno, y luego usted va a estar encadenado a algo que usted de pronto pensó que era muy diferente a lo que empieza a vivir. Entonces, esas condiciones, hasta los mismos genios están. Los genios no pueden revivir un muerto, no pueden hacer que una persona se enamore de uno, ni pueden desvivir personas. Ellos le dicen a uno las 3 reglas. Y mire que son 3 reglas muy válidas para vivir en sociedad. Yo no puedo obligar a alguien que se enamore de mí, yo no puedo revivir muertos, o sea, necromancia ya sería ese tema, y yo no puedo desvivir a nadie. O sea, ese sería lo correcto. No hay que forzar nada. O sea, lo que no se da, déjelo quieto y ya. Viene algo mejor para uno. Lo que pasa es que uno es muy terco. Sí. El ser humano es muy terco, es muy egoísta, y el ser humano simplemente piensa en lo que quiere en el momento. Sí. Vea, yo he visto mucha gente que se arrodilla, que ora, que le pide a Dios que le ayude. Sí. Señor, es que estoy con mi esposa, estoy con mi esposo, ayúdeme por favor, esa situación. Y hace las cosas como para que se separen, porque no es la persona que le conviene está pidiendo. Sí. No, entonces pasan al campo o al espacio donde no es lo que la vida y el universo le tenga, sino simplemente lo que uno quiera. Y entonces ahí es donde se vuelve un problema eso. Claro que sí. Hugo, y con respecto a la taconera, esos casos, esas historias que existen, ¿qué es lo que hacen los caminos rurales en esas solitarias calles de Salento, y cuál es su búsqueda ahora que sigue divagando a raíz de esta maldición? A raíz de esta misma maldición, como tal, genera un debate entre la misma ciudadanía salentiana. Ellos ven como el significado de esta leyenda justamente como que simboliza algo como el amor no correspondido y la desesperación misma, o como tal, como si fuera una crisis psicológica. La otra parte es que esto lo ven como si fuera algo que literalmente hemos hecho desde desesperación y total infortunio, o como dice, la mala suerte. Y la tercera lo ven como una advertencia al hacer cosas prohibidas, lo toman así como ejemplo. A través de esta influencia así en la parte cultural de esta misma leyenda de la taconera, el impacto que se ha generado justamente ha hecho que se genere otras historias como tal. O sea, ya hasta incluso le cambian la versión, como ya se ha escuchado y como ahorita están comentando. Ya no es una bruja, sino que ella se pudo hacer cosas X, pero sino que si nos vamos a la parte central de la leyenda, ella estuvo desesperada, ella se desesperó como tal, ella le generó como esa crisis psicológica, o como se dice, la misma ansiedad le generó eso para que ella tomara esa mala decisión. Pero si nos vamos a la leyenda como tal, ella intenta como de buscar siempre el amor de esa persona que en ese momento ya no está ahí. O sea, ella se quedó toda la eternidad ahí atrapada, pero el amor de ese man, o como tal de Micho del Hacendado, no está acá en ese plano. No fue correspondido, sí. No fue correspondido. Hay algo importante aquí antes de iniciar el programa. Nos comentaba Val y nuestro invitado, se me escapó el nombre en este momentico, que Jonathan, que habían traído y lo saludé al inicio, ¿no? Sí. Nos habían traído unos casos muy interesantes de la taconera en otros países. ¿Qué taconeras ustedes encontraron, Val y Jonathan? La taconera de México, cuenta. Primero las damas. Las damas. Machista. No, nunca en la vida. Bueno, sí, precisamente la taconera de México me parece también interesante, y es ese tema de los hijos que cuidan a los padres y sienten que están como ahí, como
voy a decirlo mal, encartados, qué pecado. Sí, encartados. Este era el caso de esta chica, la taconera de México, y es que ella cuidaba a su mamá que estaba muy enferma y pues era muy dedicada a su mamá, pero tenía su vida social nocturna. Entonces se decía que ella de noche se ponía sus tacones, se ponía súper linda y salía, algunos dicen que a divertirse, otros que con un amante, pero el caso es que en una de esas noches de farra, ella llegó y encontró a su madre muerta. Y lo que a ella no pudo superar fue esa culpa. Ese sentimiento de culpa al dejar a su mamá sola, por seguir sus deseos, Entonces, como lo hemos visto en todas estas leyendas, la versión cambia, ¿cierto? Y hay quienes dicen que el destino de ella fue que se enloqueció y se murió prácticamente de tristeza. Otros dicen que ella se suicidó. Y hay una versión más, y es que ella, en medio de su tristeza y de su locura, iba y la atropelló un carro, o sea, no vio y la atropelló un carro. Y de ahí viene el que si tú sigues los pasos de ella, intentas encontrarla, vas a tener un destino así trágico. Y lo otro interesante de esta es que no tiene rostro. Dijimos que la de Salento lucía demacrada, su traje negro y esto. Sí. Esta taconera de México es como invisible, o sea, la presencia que ella hace es solo con el ruido de sus tacones en callejones. Y lo que también se ha tratado en el programa es cómo cuidarse de ella. Lo más fácil es simplemente no ir a buscarla. O sea, si tú escuchas esos tacones y te llama la atención, ve, ¿dónde están taconeando? ¿Qué es eso? Pues ¿quién será esa mujer sexy que anda a medianoche? Exacto, no te vayas a buscarla. No te vayas. Es eso. Sí. Bueno, hicimos la misma tarea. Okay. Exactamente la misma tarea. La misma tarea, pero... ahí hay algo... Pero, perdón, qué pena, pero mire que todas, o sea, la historia sí, sea en Salento, sea en México, sea... En donde sea, donde la sea, coloquen. Siempre es lo mismo. O sea, siempre es esa persona que queda penando literalmente en este plano, ¿sí? Simplemente por su egoísmo y por pensar solamente en lo que ella quería y no en lo que debía hacer. Son temas que lo dejan a uno pensando. Pero pobrecita también, sí. Yo pienso que ella tenía su derecho a divertirse. Sí. Lo que pasa es que desde ese ámbito se tira al punto del ocio. Entonces, como se tira desde el ámbito del ocio, que se considera uno de los pecados, es donde ocurre esta cuestión. Una cosa es divertirse y otra cosa ya es irse a desenfrenar hasta como que decían los abuelos, una cosa es la libertad y otra es el libertinaje. Eso. Bueno, no, y es que irse a taconear todos los días también, ¿cierto? Pasar. Sí, uno dice a rumbear todos los días, a ir a mover. Es que a ver los tacones, a ver qué tacones, qué tan altos son los tacones. Bueno, aquí seguimos nosotros en Gritos del Más Allá a esta hora de la noche, ya llevándoles a ustedes los saludos. Por acá aparece Nieves Federico Nieves. Hola, buenas noches, soy Nieves desde Argentina, nos saludan Alejandro y Marcelo, pues nos hablaba de los 2 bolos que era la moneda griega. Sí, son cosas que uno va viendo dentro de la mitología, dentro de las leyendas, dentro de ese, digamos, espacio que siempre se abre a la discusión, porque a veces uno dice, no, pero es que en mi pueblo también hay este espíritu, en mi pueblo también está esta leyenda o este mito, por lo cual no salimos, por ejemplo, en Semana Santa. Y de hecho, en Semana Santa hay demasiados mitos, demasiadas leyendas, donde a usted le están dando la limitación a que usted no puede salir, por ejemplo, arriba, tirarse arriba porque se vuelve pescado o sirena. Ese tipo de situaciones. Entonces a veces uno dice, bueno, ¿son maldiciones reales, son maldiciones inventadas, es un juego de control o qué cree Jonathan? No, pero mire que les voy a contar algo Señor. A las personas del Quindío que nos están escuchando y que saben. Aquí por ejemplo hay una que es la que pasó arriba subiendo para Circasia, sí, en la discoteca. La del diablo. Exacto. Okay. Esa pasó y llega a las discotecas siempre acompañado de 2 personas y es un bailarín excepcional. Las mujeres se deslumbran por cómo baila él, no se sienta y llega a un punto en la noche donde la persona que él decide lo mira a los pies y no tiene pies, tiene son unos cascos. Esa fue una, ¿sí? Que ahorita ya hay un restaurante en esa, sí. hay un restaurante. Sí, hay un restaurante. Y otra fue la de Barcelona,
donde la gente dice que entró el diablo, le dicen literal, Sí. en esa misma discoteca de la entrada, y que él simplemente se convirtió en un toro y que arrasó con mesas y con todo. Todo lo que había. Que cuando ya salió, ya no había nada. O sea, cuando la gente salió a mirar, la gente aporreada, la discoteca vuelta a nada y ya no había nada. Entonces, son esas historias que no solamente conllevan a que si es un hombre o una mujer, sino lo que estamos hablando. O sea, siempre quedan penando y no quedan penando bien. O sea, no quedan pues penando, igual nadie va a penar bien, ¿no? Claro, nadie va a penar Nadie bien. va a quedar Sí. penando bien, Nadie va pero a siempre quedar, sí. quedan es haciendo como Sí. ese daño, porque siempre quedan es como en esa tortura de que no pudieron tener o no pudieron hacer las cosas y quedan con esa Lo obsesión. máximo de la Y risa con respecto- fue la melona, la máximo de risa sería muelona, porque el resto, y aún así, no es una sonrisa natural Sino o grotesca. algo así más grotesco. O sea, como dicen, ningún momento va uno a encontrar alguno de esos espantos que sea benigno como tal. Exacto. Y con respecto a esta historia, en alguno de los capítulos de Gritos, creo que en la temporada número 10, si no estoy mal, lo trajimos a la mesa, lo hablamos, y resulta que esa historia se repite en Guatemala. Teníamos oyentes de Guatemala, en México, en Argentina, en España, y en todos los países. Hay uno que se me escapa, no sé si era Perú, que nos estaba escuchando ese día y nos compartió la historia con nombres de locales específicos donde ocurrió. Es una historia que trasciende y llega Sí. a muchas partes. Igual estamos hablando del diablo, el diablo Ujú. está en todos lados. O sea que es un tema también importante. Y un habla demonio. inglés. Ya, bueno, y habla inglés. No, pues habla todos los idiomas. Me imagino que uno teniendo una eternidad para aprender, tiene que aprender de todo. Vea, por ejemplo, acá Santiago Gómez Borrero, él pregunta, ¿sí? Él dice, hola, buenas noches, es cierto, jajaja, yo tengo una foto allí y se sentía una energía fuerte en la discoteca. La energía queda allí, ¿por qué razón? Él pregunta, ¿sí? ¿Por qué razón? Pues hay muchas razones. Una de ellas, se abrió un portal. Lo que pasa es que, vea, lo que pasa es que como en una discoteca se ven tantas cosas. Sí. Hay gente que solamente Ya, va a a nosotros nos divertirse. ha pasado. Sí. Como hay gente que va a vender droga, como hay gente que va a la prostitución. como Ahí hay todas las gente energías que cruzadas. Se reúne y se reúnen A robar energía. Eso, Ajá. y hay gente que se reúne que llevan muchos muertos encima. Ajá. Entonces, el problema es ese. O sea, no es un espacio donde usted vaya a sentirse tranquilo, sino que es un espacio donde se reúne cualquier cantidad de energías diferentes y por eso es que se siente tan pesado. Igual también ahí es un pecado capital porque ahí se ven muchas cosas. O sea, Ahí se ve todo. el ocio es una cosa berraca. Sí, eso es una cosa difícil. A nosotros nos pasó al borde del abismo en una discoteca, así se llama el pedacito donde nosotros nos encontramos de la discoteca. Es una discoteca a la cual nos invitaron para un evento y nosotros encontramos una energía, pero brava, o sea, y empezamos a grabar y grabamos una sombra que nos acompañó y precisamente hoy estábamos haciendo en la parte del video estábamos hablando de sombras. Y en esas sombras vimos algo que pasó de la escalera, ¿sí o no? Y decía Se yo, nos atravesó por la se cámara. nos atravesó por la cámara, o sea, como que quite que ahí voy yo. Y sentimos que pasó y cuando la vimos de la cámara, y uno dice, nosotros estábamos grabando sin ninguna otra intención, ni de buscar nada, ni de llamar nada, porque nosotros estábamos era en un evento. Entonces muchas veces, y por eso digo que andar con Alejandro es el circo sí, el circo de lo paranormal, mero circo, porque siempre pasa algo que nos llama la atención, siempre pasa algo de una energía que se desencadena o que busca ayuda, siempre pasa algo que está ahí pendiente como a la espera o latente para que alguien les preste atención, les ponga cuidado. Lo que pasa es que Alejandro es el complemento suyo. Yo creo que sí. Entonces, porque- por eso cuando ustedes están, es que ellos los buscan para que ustedes les puedan colaborar y buscan la, a despacharse. y buscan la energía, sí, de hecho a veces se vuelve o se sale un poquito de control el tema. Bueno, nos quedan 2 minutos al aire de este Bueno. programa del día de hoy. ¿Qué iba a decir, Huguito? Yo digo no solamente que en una discoteca se ve así la parte así de drogadicción, robo de energías y así, pero es que también podemos decir que una discoteca también se vuelve un escenario donde pudo pasar un crimen. Recuerdo muy bien hace un tiempo en Circasia, no me acuerdo en qué discoteca fue, pero justamente pasó hace mucho tiempo varios crímenes en esa misma discoteca y la discoteca todavía sigue siendo funcional. Así suele suceder, igual masacres y ese tipo de cosas suelen Peleas, suceder. balazos. Puñaladas, rompimientos también. De hecho, Sí. en las discotecas lo cogieron en un buen tiempo.
existió un buen tiempo aquí en Armenia que uno iba a romper a una discoteca, usted iba allá y la vieja allá, usted se montaba en un carro y la dejaba ahí tirada. Y chao. Y chao, sí. A mí me tocó en Sky Blue ver muchos rompimientos Uy. cuando existía Sky Blue, que yo fui DJ de allá. Y me tocó ver mucho rompimiento de parejitas y muchas de ellas se quedan, pero ya esperando a alguien más para que les ayude como a sumar ese momento difícil. Pero de hecho es complejo, sí, es muy complejo. Entonces las energías quedan ahí manejadas. Alejandro, ya estamos llegando al minuto 55. Arlex, ¿Qué se nos queda en el tintero? antes de irnos, quiero compartir una historia que nos envió un oyente. Sí, por acá, favor. Que esta temporada hemos tenido todas esas Historias historias de de ustedes. oyentes. Dice lo siguiente: parce, vea, aquí le comparto varias de mis historias que me han pasado, que son un visaje. Lo digo textualmente. No recuerdo la edad exacta, pero vivía con mis padres. Para ese tiempo a mi hermano lo marcaban en la noche. Creo que era un zángano, como le dicen. Recuerdo que esa noche, la primera vez que mi hermano y yo estábamos durmiendo juntos, empezamos a escuchar detrás de la casa como si alguien estuviera moviendo los árboles. Cuando miramos por la ventana se veía algo negro columpiándose entre ellos, pero solo de un lado al otro. Recuerdo que mi mamá llamó a mi abuelo, él fue a la casa y nos dijo: duerman, que yo me encargo. Al día siguiente, la noche siguiente no pasó nada, pero mi abuelo le dijo a mi mamá: ya no los volverá a molestar. ¿Qué hizo? La verdad no tengo idea. Él nos envía varias historias, nos envía 4 historias, lo numeró, muchas gracias al oyente que nos lo envía por acá, pero son esas historias de los abuelos que también es importante traerlas, los abuelos que iban y con un machete espantaban lo que fuera. Sacaban el diablo. Lo cogían a plan. A planazos. Y lastimosamente, ustedes Sí. lo saben, el tiempo en la radio es muy corto. Y con estos enlaces, con las diferentes emisoras, también hay que estar muy pendiente. A todos ustedes, muchas gracias. Los invitamos, este es el penúltimo capítulo, los invitamos al último capítulo de la temporada la próxima semana. Y bueno, en julio, la primera semana de julio, prepárense porque venimos con toda. Espero que también disfruten y nos propongan a través de las redes sociales cómo son los números y cómo nos encuentran en las redes y en la página. Claro que sí, en todas las redes sociales nos pueden encontrar como Gritos del Más Allá, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube también nos pueden encontrar como Gritos del Más Allá. Si lo escriben juntico, pegado, más fácil nos encuentran, ese es nuestro nombre de usuario para que lo encuentren mucho más rápido. Nuestra página oficial, que en este momento se encuentra en algunos ajustes, pero la pueden encontrar como gritosdelmasallá.carrd.com. Facilito, gritosdelmasallá.carrd.com. Y nuestra línea única 302-636-8920. Muchas gracias, Hugo. Así es, Alejo, recuerden agregar el más 57 porque es nuestro número nacional acá. Internacional. Internacional, sí. Más 57. Y recuerden, apenas acabemos este capítulo de uno está subiendo a YouTube la actualización. Nos estaremos viendo el próximo miércoles en el último capítulo de esta temporada. Sí. Vale, gracias. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Nos vemos en el próximo, ya les avisé. Claro que sí, ahí sigue. Y a Jonathan, que ya no se me olvida el nombre, muchas gracias. Nos despedimos, pero recuerden que esto no se queda así. Ajá, volvemos esto entre 8 días. Seguirá. Nos despedimos. Ustedes ya lo conocen. Como todos los miércoles, nuestra mascota se despide de ustedes deseando que la oscuridad no invada su hogar. En las montañas, en las cañadas y los ríos viven seres que no comprendemos. Seres terroríficos y seres benevolentes. Seres que están fuera de nuestra explicación. Seres que habitan lugares lejanos. No tienes nada entre nosotros. En nuestras calles, en nuestros hogares. Bienvenidos a Gritos del Más Allá, donde exploramos lo desconocido, lo misterioso y lo paranormal. Informamos, no asustamos. Prepárense para navegar en este mundo de mitos y leyendas. Gritos del Más Allá. Gritos del Más Allá.
Colombia, Colombia, toma asiento y navega con nosotros en estas historias, mitos y leyendas. Fusión Radio. Escribe y deja tu